soy Sara Cuevas y el día de hoy quiero platicarles acerca de un problema que hemos estado observando que se presenta de manera recurrente en las clases a distancia. En este lugar yo tengo un pizarrón y ahorita ustedes no lo pueden ver. Eso es porque pues está completamente recargado en una mesa. Sin embargo, para que yo pueda empezarles a enseñar utilizando este recurso, voy a tener que escribirle previamente. Esta es una de mis opciones. Voy a poner una operación súper sencilla de un dígito y voy a mostrárselos. Entonces yo lo coloco de este lado y entonces podemos empezar a revisar la información que estamos utilizando en la clase. Sin embargo, si yo quiero darles algunos ejemplos y utilizar objetos para representar la operación que les muestro, pues por ejemplo, podría yo poner aquí mis plumones y decirles que tengo 2 plumones y tengo otros 2 plumones y a través de ellos pues vamos a empezar a sumar. Esta podría ser una opción. Sin embargo, si yo quiero enseñarles todos los plumones al mismo tiempo, voy a tener que hacer algunos malabares para poder detener mis plumones y el pizarrón al mismo tiempo y que podamos observarlo todo junto. También podríamos empezar a trabajar con esto utilizando o dándole un espacio dentro de mi pantalla y de esta manera pues poder escribir en él y seguir revisando la información que vamos a trabajar. Pero tampoco es tan sencillo. Por esta razón sabemos que tenemos algunas áreas de oportunidad para mejorar nuestras clases. Tenemos otro ejemplo. Fíjense bien. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar un libro o un texto y lo tenemos preparado para nuestra clase, tenemos diferentes opciones. Primero, podríamos escanear el contenido o buscar el contenido en línea y mandárselos a nuestros alumnos para que empiecen a utilizarlo. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos es revisar el texto durante la clase? Bueno, podría yo escanearlo todo y mandárselos y empezarlo a revisar así, o podría simplemente abrir mi libro y acercarlo para que ellos pudieran empezar a leer. Sin embargo, el mantener el material firme o derecho para que ellos puedan leer y que no se esté moviendo y la conexión sea suficientemente buena para que ellos lo puedan leer, no es tan sencillo en realidad. Entonces, eso también es una materia que podría ser complicada cuando estamos dando nuestras clases. Por último, tenemos también la oportunidad de utilizar recursos adicionales para que nuestras clases sean todavía más interesantes. ¿Qué les parecería, por ejemplo, dar nuestra clase de electrónica y utilizar un multímetro? Para nosotros empezar a trabajar con él, pues lo colocaríamos, nos prepararíamos para utilizarlo y una vez que nosotros lo tengamos listo, estamos ocupando nuestras 2 manos, pues tendríamos que traer una protoboard, por ejemplo, para poder obtener los datos de esta tarjeta. Entonces, cuando nosotros lo tenemos, vamos a tener que utilizar nuestra mano y posteriormente tratar de utilizar la otra para lograr topar en los puntos exactos en donde podemos medir. Esto se vuelve muy complicado porque solamente tenemos 2 manos. Es por eso que nosotros tenemos una solución para ustedes. Y la solución, por supuesto, es tener 3 brazos en lugar de 2. Pero este tercer brazo ya tiene su cámara. Es un visualizador de objetos. Y este visualizador de objetos nos va a permitir utilizar todos los recursos mientras que nosotros nos mantenemos dando nuestra clase de la mejor manera posible. ¿Cómo funciona? Tenemos un software muy sencillo en el que nosotros podemos manipular lo que estamos observando desde esta cámara. Y cuando nosotros ponemos nuestra información, de manera inmediata, la cámara empieza a transmitirlo hacia el sistema que estemos utilizando. Por ejemplo, en este caso ya teníamos nuestra operación y ahora podemos seguir escribiendo y podemos seguir trabajando y mostrarles a los niños los resultados. Pero además podemos poner ejemplos, puesto que podríamos traer objetos con los que explicarlo o continuar haciendo algún tipo de ilustración o algún recurso adicional que nos permita incrementar esta opción y esta posibilidad de enseñar. Cuando hablamos acerca de objetos que ahora podemos utilizar, porque ya tenemos nuestras manos libres para hacerlo, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque en esta estructura pues nosotros podríamos ir midiendo la información de los datos que nos está dando nuestro protoboard. Además, tenemos algunos detalles interesantes acerca de cómo podemos nosotros observar los módulos electrónicos que encontramos en este. Por ejemplo, a pesar de que los módulos son muy chiquititos, tenemos un zoom que nos va a permitir entrar tanto como nosotros necesitemos para que los alumnos puedan observar a plenitud
el funcionamiento de las piezas que nosotros estamos utilizando. Además van a poder detectar y van a poder comparar en caso de que ellos tengan los materiales en casa. Va a ser mucho más sencillo que les expliquemos en dónde va cada parte y no que se estén haciendo bolas con la información que les vamos dando. En el caso específico de la protoboard, tenemos un montón de puntitos de este lado y vamos a tener que definir en cuál es donde entra cada uno de nuestros elementos. Entonces, este tipo de detalles nos permiten que realmente nuestros alumnos vayan observando y que nosotros podamos darles la información precisa sobre qué es lo que se va a hacer. Hay algunos materiales que también se vuelven muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué hay del arte? ¿Cómo podemos enseñar arte a través de los medios electrónicos? ¿Qué podemos hacer para que nuestras clases sean más cercanas a nuestros alumnos? Bueno, observemos. En el caso, por ejemplo, de la pintura, vamos a utilizar colores, podemos utilizar acuarelas, podemos utilizar colores pastel. Tenemos muchísimos recursos con los que podemos ir interactuando para que nuestros alumnos puedan tener los materiales que realmente necesitan y adquirir los conocimientos reales con los que van a aprender la información que vamos a darles en las clases. En este caso, ¿qué sucede con la parte de la pintura? Solo se trata de un color. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestros colores, pues tenemos diferentes métodos y diferentes estrategias para aprender a hacer este tipo de trazos. Si yo quisiera enseñarles rápidamente a colorear, sin ninguna técnica en particular, pues podría poner mi mano de esta manera y ustedes se perderían por completo lo que estoy haciendo. Incluso si yo lo pusiera de lado, quizás no alcanzarían a percibir precisamente qué es lo que estoy haciendo. ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, como comentábamos anteriormente, podemos hacer la movilización de todo nuestro brazo robótico y de esta forma colocarlo en la perspectiva en la que realmente necesitamos para poderle mostrar a nuestros alumnos qué es lo que vamos a hacer. En este caso, podríamos mostrarles perfectamente cómo debería de ir el trazo en cada una de las secciones. Insisto, en este ejemplo que les estamos poniendo solo se trata de colorear, pero ¿qué pasaría si en nuestra clase de cerámica pudiéramos dar esta exactitud de la forma en la que nosotros nos comunicamos y mostramos cómo funciona cada una de nuestras herramientas? Un material que es muy importante recalcar es todo lo relacionado con la lectoescritura. Específicamente, cuando nuestros niños están aprendiendo a leer y a escribir, necesitamos apoyarlos un poco más para que ellos puedan seguir las lecturas o entender la información que les estamos dando. En el caso particular de la lectura en otros idiomas, también tenemos que darle este seguimiento. ¿Cómo podemos apoyarlos? Bueno, podemos utilizar, por supuesto, los libros y tiene más o menos la misma estructura de lo que habíamos platicado anteriormente. Pero en este caso, nosotros podemos utilizar también herramientas del software para mejorar la experiencia de los alumnos entendiendo el procedimiento de cómo leer. Por ejemplo, en primer lugar, nosotros contamos con un cursor. Este cursor nos va a ayudar a poder irle señalando a los alumnos qué es lo que ellos van leyendo. Va a ser mucho más fácil para ellos seguirlo que si nosotros tratamos de mostrarles con el dedo. Sin embargo, también podríamos hacerlo porque nuestras manos están libres y nuestro brazo robótico nos ayuda a esa opción. Si utilizáramos colores para ayudarles a los niños a entender un poco más la información de lo que estamos trabajando, tenemos aquí la posibilidad de seleccionar esta lápiz o crayola que se encuentra aquí. Junto con este podemos seleccionar también el color del material que vamos a utilizar, el grosor del material que estamos creando y también podemos utilizar qué tanto color es el que queremos que realmente tenga. Una vez que nosotros tengamos esta información definida, podemos ir a escribir dentro de nuestros materiales y así podemos señalar a los alumnos dónde es que queremos que lean o si hay alguna información en particular que deban de observar. O, por ejemplo, si nosotros quisiéramos señalar algo de la ilustración que tenemos en la parte de arriba, también podríamos hacerlo. Podríamos indicarles exactamente qué es lo que queremos que observen o dónde queremos que ellos puedan leer. Y de esta manera hacer la experiencia mucho más interesante para ellos y más entretenida. ¿Qué hay de nuestras clases de música? ¿Cómo podemos hacer para que los materiales que estamos utilizando sean mucho más claros para los alumnos? ¿Cómo lo hacemos para enseñarles la técnica precisa para tomar un instrumento?
Cuando nosotros utilizamos las cámaras tradicionales, podemos acercarlas mucho y colocarlas de la forma en la que nos parezca que nos ayudan más. Sin embargo, muchas veces el intercambio de las cámaras que estamos utilizando se vuelve un poco rebuscado y se atropella una con otros. O simplemente el movimiento que queremos darle, o si solo contamos con una cámara, se vuelve muy complicado. Veamos. En el caso preciso de la guitarra, pues nosotros podemos empezar a mostrarle a nuestros alumnos, estando acostada en la guitarra, cómo colocar cada una de las pisadas. Sin embargo, si nosotros giramos la guitarra y queremos enseñarles específicamente en dónde se encuentra y cómo van a observar cada uno de los elementos en una perspectiva un poco más real, entonces podemos hacerlo. En este caso nos acercaríamos y podrían observar ellos cualquiera de las pisadas que nosotros queramos que empiecen a hacer. Y de esta manera empezar a trabajar con ellos y acercarlos más a cómo utilizar el recurso. Ahora, ¿qué sucede si yo necesito que esta misma cámara esté un poco más girada, que tenga una perspectiva más yendo hacia el frente? Si ustedes se fijan y observan, obviamente la cámara acaba de girar y cuando gira mi guitarra empieza a verse hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Mi movimiento se ve un poco raro y es difícil que yo pueda enseñarles a mis alumnos cómo hacerlo. Sin embargo, utilizando el software voy a poder girar la cámara y darle una perspectiva que vaya exactamente a lo que yo necesito. Puedo girarla tantas veces como lo requiera para poder mostrarles a mis alumnos realmente qué es lo que ellos van a ir aprendiendo. Y de esta manera puedo tener todo el control sobre qué están viendo mis alumnos en la cámara con la que estoy trabajando. ¿Qué hay de todas nuestras materias de ciencias? ¿Qué hay de los experimentos? En biología, en química, en física. Todos los experimentos son importantes para que nuestros alumnos aprendan mejor. En este momento tengo una papa aquí. Las papas son súper comunes y podemos tenerlas en cualquier casa. Pero ¿cómo podemos hacer que esta papa se convierta en la raíz de un experimento? Que realmente sea algo que nosotros podamos crear. Si nosotros lo acercamos hacia lo que necesitamos, vamos a hacer que la información que tienen nuestros alumnos crezca aún más. En este caso, nosotros podemos empezar a acercarnos hacia la papa. Vamos a utilizar el zoom que nos permite nuestro visualizador para observar cómo es la papa cuando lo vemos lo más cerca posible. Si nosotros observamos con detenimiento, podemos identificar toda la clase de relieves que se encuentran en la papa, qué elementos pueden hacer diferente esta papa de otras. Podemos compararlas entre ellas y podemos entender cómo funciona también la rugosidad de las mismas, qué materiales, qué elementos podemos encontrar en él. Todo esto nos permite acercarnos a un mundo microscópico. Y sí, este visualizador puede llegar a sustituir un poco el cómo funciona un microscopio, sobre todo cuando lo hacemos de manera remota. Imagínense que este recurso podemos utilizarlo no solamente de manera remota o en línea, sino también una vez que hayamos regresado a nuestras aulas y que nosotros podamos tener experimentos en los laboratorios, podemos hacer que un experimento que cada alumno tiene que hacer de manera independiente en un microscopio se convierta en un experimento que todos puedan observar al mismo tiempo si utilizamos este recurso y lo conectamos con uno de nuestros cañones para poder hacer que todos los alumnos lo vean al mismo tiempo. Esta papa es una papa simple, es un pedacito de la papa. Si la vemos a simple vista, en realidad solamente podemos observar algunos detalles de la misma. Cuando nosotros empezamos a trabajar con las luces, podemos mejorar también la forma en la que observamos nuestra papa. En este caso, podemos hacer que se simule un microscopio y junto con este podemos empezar a identificar los detalles particulares de la rebanada de la papa. En este caso, también podemos alcanzar a percibir algunos detalles del interior de la papa y de los relieves que podemos encontrar en ella. Y por supuesto, no podíamos dejar por fuera a nuestros queridos robots. Empecemos con Embot. Embot es un robot que nos permite trabajar la parte de la mecánica. En el caso de la mecánica es muy difícil pedirles a los alumnos que armen de manera remota.
Pero utilizando toda la información que tenemos sobre nuestro robot, sí podemos enseñarles de manera específica cómo armarlo, podemos irlos guiando para que ellos lo puedan hacer sin ningún problema, podemos mostrarles cada una de las partes del robot y podemos irlos acercando para que la experiencia, si bien no sea de armado, sí sea de una preparación para el mismo y que ellos puedan estar listos al concluir su parte de distancia para empezar a trabajar de manera cercana con el robot. En el caso de Cody Rocky, sabemos que tenemos muchas actividades que podemos realizar con él. Muchas veces es difícil seguir el movimiento de sus sensores, puesto que la posición que tiene es un poco complicado. Si nosotros queremos enseñarles a nuestros alumnos qué es o cómo está funcionando, muchas veces tenemos que ir intercambiando la forma en la que ponemos nuestra cámara. Y al poner nuestra cámara de diferentes maneras, algunas veces nos llegamos a confundir o simplemente no logramos que el robot muestre lo que está haciendo. Esta cámara nos permite hacer algunos movimientos que nos van a ayudar a seguir de cerca todos los movimientos de nuestro robot. Y de esa manera el robot también va a poder tener una perspectiva mucho más clara y vamos a poder identificar exactamente cómo va funcionando todo el tiempo. Como les comentaba anteriormente, una vez que nosotros tengamos clara la vista que necesitamos, simplemente podemos girar la vista en el software y una vez que nosotros lo tengamos muy claro y muy listo, podemos utilizar nuestro robot en el momento que sea. Y finalmente nuestro pequeño mTiny. mTiny es un robot muy lindo y es muy interesante trabajar con él porque nos ayuda a trabajar con los más pequeños. Específicamente mTiny tiene un problema. Sus ojitos son los que van a proyectar toda la luz. Y entonces, muchas veces cuando nosotros lo tratamos de encender, mTiny no se observa cuando utilizamos las cámaras. Pero ¿qué tal con esta cámara? Es excelente, y así como podemos ver los ojitos de mTiny, podemos ver también otros dispositivos que tengan luz y que nosotros queramos transmitir la información desde esos dispositivos hacia nuestros alumnos. Ya estamos por concluir y solo nos queda revisar las especificaciones técnicas de los modelos que tenemos disponibles. El primer visualizador es el que hemos estado utilizando durante toda esta presentación. Este visualizador es un modelo B500S. Este modelo cuenta con un cable USB que nos permite conectarlo directamente a la computadora en la que vamos a estar trabajando. Y es un modelo plug and play. Esto quiere decir que en realidad solo tenemos que conectarlo e inmediatamente vamos a poder empezar a trabajar con él. Únicamente necesitamos descargar un software. Este software está disponible para Chromebook, para Mac y para Windows. Podrán descargarlo en cualquier momento y en realidad es un software muy sencillo que es el que hemos estado utilizando todo este tiempo para poder controlar el funcionamiento de nuestro visualizador. El segundo modelo disponible es un modelo un poco más avanzado. Este visualizador es un modelo B500 y en este caso podemos conectarlo en primer lugar igualito que como hemos conectado el primero, pero además tenemos otras opciones. Además, podemos utilizar estos otros dos sistemas. El primero es un cable HDMI, el segundo es un cable VGA. Utilizando estos dos cables podemos hacerlo compatible con prácticamente cualquier cosa. Pueden ser cañones, equipos de cómputo o televisores. Esto nos va a ayudar a dar nuestras clases de la forma que nosotros nos imaginamos y a poderlo utilizar prácticamente con cualquier objeto. Además, nos va a permitir empezar a interactuar con este de diferentes maneras. Este visualizador además tiene algunas características interesantes. Es compatible con el software y podemos utilizarlo sin ningún problema, pero también podemos controlarlo a través de este display que tiene en la parte de abajo. Utilizando los controles podemos modificar cualquiera de las funciones que hemos estado viendo con anterioridad. Además, tenemos este control remoto para hacerlo de manera distante. Utilizando sus mismos elementos podemos controlarlo y darle toda la información que necesitemos para poder hacer las actividades mientras las estamos realizando en nuestro salón de clases o de manera remota.
Cualquiera de los dos modelos son completamente flexibles y ergonómicos. Como pueden ver, podemos moverlo como necesitemos y es muy fácil observarlo. Voy a darle vuelta aquí en el software. Listo. Ahora ya podemos ver la imagen en el orden correcto. Entonces, es completamente flexible y eso nos va a ayudar a que realmente podamos ir moviendo la forma en la que nuestros alumnos perciben los documentos que estamos presentándoles. Nos va a ayudar mucho puesto que es fácil de utilizar y además ocupa muy poco espacio cuando nosotros queremos guardarlo. Solamente tenemos que doblarlo y estará listo. Estamos muy emocionados porque puedan participar con nosotros y empezar a utilizar sistemas tan innovadores que hagan que nuestras clases sean completamente nuevas, diferentes y adecuadas a lo que estamos buscando para nuestros alumnos. Para nosotros es muy importante brindarles herramientas que sean realmente útiles para sus clases, para mejorar la forma en la que estamos aprendiendo y la forma en la que estamos enseñando. Queremos que sus clases sean excelentes y que se sigan manteniendo a la vanguardia. Por eso Creativa Kids se mantiene trabajando y consiguiendo los mejores recursos para que las clases sean extraordinarias y todo lo que necesiten esté listo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y quedamos a sus órdenes para cualquier cosa que puedan necesitar. Gracias.